En aquellos años, de los 50 y 60, que era yo pues, joven, nací en el 40, era una cría. Pues las mujeres de aquella época eran muy trabajadoras, porque lo tenían que hacer todo, ellas. Mi abuela y mi madre hacían pan en la casa, hacían el pan en la casa. Hacían la creciente con harina, sal y agua. Hacían así un pegote de masa. Lo dejaban que reposara. Ya otro día eso lo dejaban allí y cuando se iba a hacer el pan, la noche antes la sacaban, la ponían en la artesa con harina y agua, leñían aquel pegote de masa y lo dejaban allí aquella noche. Ya otro día cuando se iba a hacer el pan, pues entonces esa creciente, esa masa que habían hecho la noche anterior, le añadían más harina y más agua y hacían la masa del pan. Solamente hacían panes. Lo ponían en la tabla con un paño blanco que tenía la tabla encima. Le pegaban fuego al horno, metían la leña al horno. Y una vez que ya había ardido la leña, cogían un barreo y para apartar las brasas del centro del horno a un lado y a otro. Y una vez que estaba ya el horno ya caliente para meter el pan, que el pan ya había bufado y ya estaba para meterlo, cogían otra escoba con un trapo y fregaban el suelo del horno. Y una vez que ya estaba eso limpio y sequico, entonces metían el pan. Y salía un pan muy rico. Duraba 8 días, porque allí en casa de mi abuelo y de mi padre se amasaba cada 8 días. La harina es de la que se recogía, como entonces en mi casa eran labradores, sí, de la finca, pues en mi casa, en casa de mi abuelo, había ganado, y sembraban. Sembraban el grano y luego se recogía cebada, se recogía el trigo y se recogía avena para los animales. Mi abuelo lo llevaba al molino a San Javier, ese grano, la cebada y el trigo. Y luego, no sé si entregaba un saco o 2 de trigo y se traía harina de trigo molida para el amasijo del pan. A mí me gustaba cenar la harina. Yo decía, ay, déjame, a mi abuela, déjame que yo... Porque allí en la artesa había una cernera de esas. Sí. Y había un ciazo, le decíamos un ciazo, sí, donde se echaba la harina y en aquella cernera, eso se hacía así. Y a mí me gustaba mucho de cerner la harina, por colarla, se puede decir. Allí se echaba la harina y se cernía y entonces quedaba el sarvao en el ciazo y se echaba en un recipiente para amasarle a los animales. Pero todo se hacía casero.